5 años en prisión pueden cambiar a un hombre. Para Juan, esos años no solo significaron castigo, sino también reflexión y la promesa de una vida diferente. Pero al salir, se enfrenta a una realidad brutal: está solo. Sin hogar, sin familia, y con la sombra de su pasado persiguiéndolo. Sin embargo, cuando parece que el mundo le ha dado la espalda, una anciana minusválida entra en su vida. Lo que comienza como un acto de compasión, pronto lo lleva a una situación que lo desafiará de formas que nunca imaginó. Acomódate bien, ajusta tu volumen, y descubre cómo la vida nos sorprende, minuto a minuto. Juan respiró hondo mientras las puertas de hierro chirriaban al abrirse. El aire fresco del exterior golpeó su rostro como una bofetada de realidad, recordándole que estaba fuera, libre, pero también vulnerable. A pesar de haber anhelado este momento durante los últimos 5 años, el peso del mundo exterior se sentía más abrumador de lo que había imaginado. No había nadie esperándolo. Ni una sola cara conocida, ni una mano amiga tendida para guiarlo. Atrás quedaban los días en que sus compañeros de pandilla lo hacían sentir parte de algo. También quedaron lejos los rostros familiares de su madre y hermanos, quienes, decepcionados, se distanciaron tras su encarcelamiento. La soledad que lo había acompañado dentro de las rejas seguía aferrada a él, pero esta vez era más cruda, más palpable. Caminó por las calles sin un rumbo claro. Sus zapatos desgastados resonaban en el pavimento, un eco que le recordaba con cada paso que no tenía a dónde ir. Observaba a las personas pasar, ocupadas en sus vidas, sin siquiera notarlo. El mundo seguía adelante, pero para él, se sentía como si todo se hubiera detenido en el momento en que fue condenado por homicidio culposo. El incidente que lo llevó a la cárcel no era algo de lo que pudiera escapar fácilmente. Cada rincón de su mente lo atormentaba con recuerdos de esa fatídica noche. Fue un accidente. No había querido lastimar a nadie, pero su vida de malas decisiones, sus vínculos con pandillas y su actitud imprudente lo arrastraron a una tragedia que marcaría su destino. A pesar de todo, Juan había tomado una decisión firme durante esos años en prisión: cambiar. Sabía que no podía borrar su pasado, pero tenía la esperanza de que un futuro mejor estaba al alcance de aquellos que verdaderamente se arrepentían y luchaban por redimirse. Esa era su única fuente de motivación. Mientras vagaba por las calles de la ciudad, con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, algo captó su atención. A lo lejos, en una esquina oscura de un parque, vio una figura encorvada. Se trataba de una anciana en silla de ruedas, visiblemente frágil, luchando contra un grupo de jóvenes que intentaban arrebatarle el bolso. El grito sofocado de la mujer resonó en el silencio de la tarde. Juan dudó por un momento. Instintivamente, quiso dar la vuelta y alejarse. No quería más problemas, no quería enfrentamientos que pudieran llevarlo de vuelta a ese oscuro lugar del que acababa de salir. Pero algo en su interior se reveló. Había prometido ser una mejor persona, dejar atrás su pasado violento. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacer algo bueno, algo que validara sus esfuerzos por cambiar. Con determinación, se acercó al grupo de jóvenes. «Déjenla en paz», gritó con una voz firme que resonó en la tranquilidad del parque. Los ladrones, sorprendidos por la interrupción, se dieron vuelta para enfrentarlo. Eran 3, y aunque no estaban armados, sus posturas eran desafiantes. Juan sabía cómo se movían, conocía ese tipo de actitud, era la misma que él había tenido durante sus años en las pandillas. Pero esta vez, su intención era otra. «¿Y tú quién eres, viejo?», se burló uno de ellos, dando un paso hacia Juan. Juan sintió un breve escalofrío al ser llamado viejo. Había cumplido 35 años, pero la vida lo había endurecido tanto que sentía el peso de muchas más décadas sobre sus hombros. Sin embargo, no mostró temor.
Alguien que no quiere ver cómo se aprovechan de una persona indefensa, respondió, endureciendo su mirada. Los chicos intercambiaron miradas rápidas, midiendo la situación. No querían arriesgarse a un enfrentamiento que pudiera complicarse. Después de unos segundos tensos, tomaron una decisión y salieron corriendo, dejando a Juan y a la anciana solos en el parque. La mujer, todavía temblorosa, levantó la mirada hacia Juan. Sus ojos, arrugados por la edad, reflejaban una mezcla de miedo y alivio. Él se acercó lentamente, sin querer asustarla. ¿Está usted bien?, preguntó en voz baja, agachándose para estar a su nivel. Ella sintió con un movimiento suave, aunque las manos aún le temblaban. Parecía estar tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera decir algo, Juan se dio cuenta de que su silla de ruedas estaba atascada entre las raíces de un árbol que sobresalían del suelo. «Permítame ayudarla a salir de aquí», dijo él, inclinándose para liberar la rueda atrapada. Con cuidado, empujó la silla hacia una zona más despejada del parque. Durante todo ese tiempo, la anciana lo observaba con una mezcla de curiosidad y agradecimiento. Al llegar a una parte más segura, se detuvo, y ambos quedaron en silencio por unos segundos que parecieron eternos. «Gracias», dijo finalmente la mujer, su voz quebrada por la emoción. «No sé qué habría hecho sin su ayuda». Juan esbozó una pequeña sonrisa, incómodo con la gratitud. No estaba acostumbrado a recibir palabras de agradecimiento, y mucho menos a merecerlas. «No fue nada», respondió, sacudiendo la cabeza. «Solo hice lo correcto». La anciana lo miró de nuevo, con mayor intensidad esta vez. Había algo en sus ojos, una especie de reconocimiento, como si pudiera ver más allá de la apariencia áspera de Juan. «¿Tiene algún lugar a donde ir?», preguntó ella de repente, su tono más suave. La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, Juan no supo qué decir. La realidad era que no tenía un lugar fijo donde quedarse. Desde que salió de la cárcel, había estado deambulando por las calles, durmiendo donde podía. No quería admitirlo, pero la verdad era obvia. «No. No realmente», contestó finalmente, evitando su mirada. «Pero estaré bien. Siempre me las arreglo». La anciana lo miró pensativa. Durante un largo rato no dijo nada, simplemente lo estudió en silencio, como si tratara de descifrar quién era él en realidad. «No puedo dejar que se quede solo por ahí después de lo que ha hecho por mí», dijo ella al fin. «Venga conmigo, tengo una habitación libre en mi casa. No es mucho, pero al menos tendrá un techo donde dormir». Juan parpadeó, sorprendido por la oferta. Había pasado tanto tiempo sintiéndose rechazado por el mundo que la simple idea de recibir ayuda le parecía irreal. «No sé si eso sería lo correcto», replicó, inseguro. «No quiero causarle problemas». «No será un problema. Usted me ayudó hoy, y yo solo quiero devolverle el favor. Llámelo lo que quiera, pero creo que ambos nos beneficiamos de esto». La anciana sonrió suavemente. Juan miró sus manos, callosas y curtidas por años de trabajo duro. Estaba acostumbrado a ganarse las cosas con esfuerzo, y la idea de aceptar caridad le resultaba incómoda. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo en la calle. Y por alguna razón, confiaba en aquella mujer, a pesar de que apenas la conocía. «Está bien», aceptó al fin, suspirando. «Se lo agradezco mucho. Me llamo Sofía, por cierto», dijo ella, extendiendo una mano temblorosa. «Y estoy segura de que este será el comienzo de algo bueno para ambos». Juan le estrechó la mano, aunque con una sensación de inquietud. No podía sacudirse la idea de que había algo más detrás de aquella amable anciana. Algo en sus ojos le decía que había mucho que aún no sabía. Sofía vivía en una mansión antigua, de esas que parecen esconder siglos de historias tras sus muros altos y ventanas enormes.
Juan nunca había estado en un lugar tan lujoso, y aunque ella no lo dijo al principio, era evidente que no se trataba de una mujer común. Sin embargo, Sofía lo trataba con humildad y amabilidad, sin hacer alarde de su riqueza. A lo largo de los días, Juan comenzó a adaptarse a la nueva rutina. Ayudaba a Sofía con las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba y la acompañaba a sus citas médicas. Ella, en agradecimiento, insistía en que se quedara en su hogar el tiempo que necesitara. Juan no podía entender por qué alguien tan acaudalado como ella se preocupaba por alguien como él. Pero mientras más tiempo pasaba a su lado, más empezaba a apreciarla no por lo que tenía, sino por lo que era. Sofía resultaba ser una mujer llena de sabiduría y paciencia. Había vivido una vida larga y complicada, pero a pesar de sus dolencias y limitaciones físicas, conservaba un espíritu vigoroso. No hablaba mucho de su familia, y cuando lo hacía, su tono se volvía distante, casi amargo. Juan intuía que había algún tipo de resentimiento entre ella y sus seres queridos. Un día, mientras Juan arreglaba las plantas del jardín, Sofía se acercó en su silla de ruedas. ¿Sabes, Juan?, dijo ella, rompiendo el silencio. No siempre fui tan frágil. Hubo un tiempo en que dirigía todo esto con mano firme. Juan sonrió mientras arrancaba una maleza. Puedo imaginármelo, señora Sofía. Tiene una presencia imponente. Sofía rió suavemente, un sonido delicado y casi triste. La vida nos cambia, Juan. No siempre somos los mismos, y cuando nos damos cuenta, a veces es demasiado tarde para corregir nuestros errores. Juan la miró, intrigado por su comentario. Pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un coche lujoso se detuvo frente a la entrada de la mansión. De él bajó una joven atractiva, elegantemente vestida, pero con una expresión de fastidio en su rostro. Esa es mi nieta, Luisa, dijo Sofía en un susurro. No me visita a menudo, solo cuando necesita algo. Juan observó a la joven acercarse, y lo que vio no le gustó. Había algo en su actitud que le recordaba a las personas con las que había crecido, esas que siempre tomaban sin dar nada a cambio. Luisa apenas saludó a su abuela antes de voltear hacia Juan con una mirada despectiva. ¿Y quién es este?, preguntó con voz aguda. Es Juan, un amigo que me está ayudando, respondió Sofía con firmeza. Luisa entrecerró los ojos, estudiando a Juan como si fuera un objeto. Espero que sepas lo que haces, abuela. No necesitamos que extraños metan sus narices aquí. Juan sintió el rechazo de inmediato. Sabía que la familia de Sofía no lo aceptaría, y probablemente harían lo posible por apartarlo. Las visitas de Luisa se hicieron cada vez más frecuentes. No porque realmente se preocupara por su abuela, sino porque desconfiaba de la presencia de Juan en la mansión. Su actitud altiva, su forma de moverse por la casa como si le perteneciera, molestaban profundamente a Juan. Aunque intentaba mantener la compostura, cada encuentro con ella era una batalla de miradas y palabras disfrazadas de cortesía. No entiendo por qué sigues teniendo a este tipo aquí, abuela, dijo Luisa una tarde, cuando pensaba que Juan no estaba escuchando. Sabes perfectamente que podría robarte. No sería la primera vez que alguien de su clase hace algo así. Sofía, que estaba sentada junto a la ventana, observando las hojas caer, respondió con calma. Luisa, no es el de quien me tengo que preocupar. Nunca lo ha sido. Juan, que estaba en la cocina, apretó los dientes al escuchar el comentario. Sabía que tenía un pasado, uno que no podía borrar. Y aunque intentara alejarse de él, siempre había personas como Luisa que lo usaban como un arma en su contra. Decidió dejar la conversación y salir al jardín para despejar su mente. A medida que las semanas pasaban, Juan notaba que Luisa y otros miembros de la familia comenzaban a aparecer más seguido. Cada uno de ellos con alguna excusa para estar cerca de Sofía, pero todos con el mismo objetivo:
asegurarse de que Juan no estuviera tomando ventaja de la anciana. Las acusaciones sutiles y los comentarios malintencionados se multiplicaban. Una noche, después de una cena tensa en la que Luisa no paró de cuestionar sus intenciones, Juan decidió que había llegado el momento de irse. No quería causar más problemas a Sofía, ni seguir soportando el rechazo de su familia. Subió las escaleras a su pequeña habitación con la intención de recoger sus pocas pertenencias y marcharse al amanecer. Pero cuando estaba guardando su ropa en una vieja mochila, algo llamó su atención. En el fondo de uno de los cajones del armario había un pequeño cuaderno de cuero, muy desgastado por el tiempo. Lo sacó con curiosidad, y al abrirlo, descubrió que era el diario de Sofía. No tenía la intención de leerlo, pero una línea en la primera página atrapó su atención. Hoy me arrepiento de haber hecho lo que hice hace 5 años. Si hubiera sabido lo que causaría, habría actuado de otra manera. El corazón de Juan comenzó a latir con fuerza. 5 años. Ese era el tiempo que él había pasado en la cárcel. Algo en esas palabras le hizo sospechar que Sofía estaba hablando de él. Sin poder contenerse, siguió leyendo. El diario detallaba la vida de Sofía, sus preocupaciones y miedos, pero también confesaba algo que dejó a Juan sin aliento: había sido ella quien, de manera anónima, había denunciado el accidente que lo llevó a prisión. Sofía había sido testigo del incidente en el que Juan, bajo los efectos del alcohol, había atropellado a un hombre en una calle oscura. Aunque en su momento pensó que estaba haciendo lo correcto, había sido consumida por la culpa desde entonces. Juan dejó caer el diario sobre la cama, su mente un torbellino de emociones. ¿Cómo podía haberle ocultado algo así? ¿Cómo era posible que la misma mujer que lo había ayudado a salir adelante fuera también la responsable de su encarcelamiento? Se sintió traicionado, furioso. Todo en lo que había creído durante los últimos meses se derrumbaba frente a sus ojos. ¿Y si todo había sido parte de una extraña forma de expiación para Sofía? ¿Había estado utilizando su ayuda como una forma de aliviar su propia culpa? El impulso de confrontarla lo dominó. Bajó las escaleras con pasos decididos y encontró a Sofía sentada en su silla de ruedas, mirando la televisión como si nada hubiera cambiado. Juan se detuvo frente a ella, su mirada oscura. ¿Por qué no me lo dijiste?, le espetó sin preámbulos. Sofía lo miró, confundida al principio, pero luego vio el diario en sus manos y su expresión cambió. Un suspiro escapó de sus labios. Sabía que algún día lo descubrirías, murmuró. ¿Sabías? Juan casi gritó. Has estado viviendo conmigo, confiando en mí, mientras todo este tiempo fuiste tú quien me denunció. Tú fuiste la razón por la que pasé 5 años en la cárcel. Sofía sintió lentamente, su rostro lleno de arrepentimiento. No quería hacerte daño, Juan. Creí que estaba haciendo lo correcto en ese momento. Pensé que si denunciaba lo que vi, ayudaría a la justicia. Pero me equivoqué. No sabía quién eras ni las circunstancias completas de lo que ocurrió aquella noche. Juan sentía una mezcla de emociones que lo desbordaba: furia, decepción, dolor. Había confiado en ella, había comenzado a verla casi como una figura materna, y ahora todo se sentía como una mentira. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando llegué aquí? ¿Por qué no me lo confesaste desde el principio? Sofía dejó caer la cabeza, mirando al suelo con tristeza. Porque temía que te marcharas. Temía que me odiaras. Y aunque sabía que lo merecía, no podía soportar la idea de perderte también. No después de lo que pasó con mi familia. Me equivoqué, Juan, y no hay día que no me arrepienta de ello. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Juan respiraba con dificultad, intentando controlar su rabia. Quería gritarle, marcharse, dejarla sola para que lidiara con su culpa. Pero algo lo detuvo. A pesar de todo,
a pesar de la traición, no podía negar que Sofía había sido la única persona que le había tendido una mano cuando más lo necesitaba. ¿Y qué quieres que haga ahora?, preguntó con voz ronca. ¿Que simplemente olvide todo esto? Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No te pido que lo olvides, ni que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Y que sepas que, aunque no lo parezca, te aprecio más de lo que puedes imaginar. Juan dio un paso atrás, sintiendo cómo la ira se desvanecía poco a poco, reemplazada por una profunda tristeza. Había sido traicionado, sí, pero también había sido salvado por esa misma mujer. Su vida había cambiado gracias a ella, y ahora estaba en una encrucijada que no sabía cómo superar. No sé si puedo perdonarte por esto, murmuró finalmente, bajando la cabeza. Pero tampoco puedo odiarte. No después de todo lo que hemos vivido juntos. Sofía asintió, aceptando sus palabras con un dolor silencioso. No te pido nada, Juan. Solo quería que supieras la verdad. Sea lo que sea que decidas hacer, lo entenderé. Con esas palabras, Juan se giró y salió de la habitación. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, para entender qué camino debía tomar. Pero en su corazón, algo le decía que el destino aún no había terminado de unir sus vidas. Los días siguientes, la casa de Sofía se sentía pesada. Había un silencio incómodo entre Juan y Sofía, un espacio vacío que ni las tareas diarias ni las conversaciones triviales podían llenar. Juan, aunque todavía afectado por la traición, decidió quedarse. No podía abandonar a Sofía en su estado, especialmente porque su salud parecía empeorar cada día. Sofía, por su parte, intentaba recuperar la normalidad, pero ambos sabían que ya nada sería igual. Aún así, el tiempo pasó, y poco a poco, Juan comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Por más doloroso que fuera, no podía ignorar que la bondad de Sofía había superado su error del pasado. Había salvado su vida de alguna manera, y, por ello, decidió darle una nueva oportunidad, tanto a ella como a sí mismo. Una mañana, mientras le daba un paseo en su silla de ruedas por el jardín, Sofía comenzó a toser violentamente. Juan, alarmado, corrió hacia ella. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, preocupado. Ella asintió débilmente, pero Juan vio el cansancio en sus ojos. Sabía que la situación no podía seguir así. La llevó de inmediato al médico, quien le dio la noticia que temía. Sofía estaba gravemente enferma, su cuerpo estaba debilitado, y no había mucho que se pudiera hacer más allá de mantenerla cómoda. Juan se sentó en la sala de espera, sintiendo el peso de la situación caer sobre él. El tiempo se le escapaba, y no sabía cuánto le quedaba con ella. Sintió que el arrepentimiento comenzaba a tomar forma en su pecho. Tal vez, había perdido demasiado tiempo resentido cuando debió haber estado disfrutando del tiempo que le quedaba con Sofía. Cuando regresaron a la mansión, Sofía ya estaba más tranquila, pero su energía disminuía con cada día que pasaba. Juan comenzó a hacerse cargo de casi todo, la casa, las comidas, y especialmente de ella. No era fácil, la culpa seguía presente, pero su compromiso con Sofía era mayor. Él había cambiado, y sabía que no podía huir de las personas que lo necesitaban, sobre todo de alguien que, a pesar de su error, le había mostrado más bondad que nadie en su vida. Una noche, mientras Sofía dormía, Juan se encontró sentado frente al cuaderno de cuero una vez más. Esta vez, lo abrió con más calma, tratando de entender más a fondo quién era esa mujer que, por un error, había destrozado su vida, pero que también le había dado la oportunidad de reconstruirla. Leyó sobre la juventud de Sofía, los sacrificios que había hecho para mantener a su familia, sus sueños rotos y las múltiples ocasiones en las que había sido traicionada por quienes más amaba. Las palabras se le hicieron más cercanas. Tal vez Sofía,
Al igual que él, había cometido errores en el pasado que la atormentaban y al final ambos estaban buscando redimirse, aunque de maneras diferentes. Pasaron las semanas y la enfermedad de Sofía se agravó. Los médicos le dieron pocos meses de vida, y aunque Juan estaba preparado para lo peor, no podía evitar sentir que el tiempo no era suficiente. El vínculo que había desarrollado con Sofía se había vuelto mucho más profundo de lo que él jamás imaginó. Le dolía verla en ese estado, pero sabía que su lugar estaba a su lado hasta el final. Sofía, por su parte, parecía haberse resignado. A veces, cuando Juan la llevaba a dar un paseo por los jardines, ella miraba el cielo y le hablaba sobre su esposo fallecido, sobre cómo lo extrañaba y esperaba verlo pronto. Sin embargo, siempre terminaba la conversación con palabras de gratitud hacia Juan. «Eres como el hijo que nunca tuve, Juan», le decía con una sonrisa suave. «Gracias por estar aquí, a pesar de todo». Juan intentaba no mostrar sus emociones, pero las palabras de Sofía lo tocaban profundamente. Sabía que su tiempo juntos era limitado, y que cuando ella se fuera, la casa quedaría vacía, llena de recuerdos, pero sin la calidez que Sofía le había dado. Un día, mientras la ayudaba a acostarse, Sofía lo miró fijamente a los ojos, con una expresión de serenidad que Juan no había visto antes. «Juan, cuando me vaya», comenzó, con su voz débil. «Quiero que sepas que todo esto, todo lo que he hecho por ti, no fue solo por culpa o arrepentimiento. Fue porque vi en ti a alguien bueno. Alguien que merecía una segunda oportunidad». Juan tomó su mano, sin saber qué decir. Las lágrimas llenaban sus ojos, pero no quería dejar que Sofía lo viera quebrarse. «Tú me diste una vida nueva, Sofía», respondió, con la voz temblorosa. «Si no fuera por ti, no sé dónde estaría ahora». Sofía sonrió débilmente y cerró los ojos, descansando en silencio. El día que Juan más temía llegó una fría mañana de invierno. Entró a la habitación de Sofía para darle su medicación y la encontró dormida, con una expresión tranquila en su rostro. Pero sabía que no era un sueño. Su corazón dejó de latir, y con ello, también se apagó una parte de Juan. El funeral fue sencillo, como Sofía había pedido. Pocas personas asistieron, Luisa y otros miembros de la familia se hicieron presentes más por obligación que por afecto. Juan los observaba desde la distancia, sabiendo que ninguno de ellos realmente había amado a Sofía como él. Durante la ceremonia, permaneció en silencio, recordando todos los momentos que había compartido con ella, desde su primer encuentro hasta su último adiós. Tras el funeral, el abogado de Sofía se acercó a Juan, con un sobre en la mano. Había algo en su expresión que indicaba que lo que estaba por decir cambiaría la vida de Juan para siempre. «Sofía dejó un testamento muy específico», le dijo el abogado. «Ella te dejó toda su fortuna, Juan». Juan lo miró, incrédulo. «¿Toda su fortuna?», repitió, sin poder procesar las palabras. «Así es. Pero hay una condición», continuó el abogado. «Sofía quería que usaras el dinero para ayudar a otros exconvictos, para que tengan la oportunidad que tú tuviste». Juan sintió que el aire le faltaba. La generosidad de Sofía no tenía límites. No solo le había dado un lugar en su vida, sino que ahora le dejaba una responsabilidad que lo abrumaba. Sabía que cumplir con ese deseo sería difícil, pero también sabía que era su deber. Sofía había creído en él cuando nadie más lo hizo, y ahora era su turno de honrar esa confianza. Con lágrimas en los ojos, Juan tomó el sobre y lo apretó contra su pecho. Aquel simple gesto, el último regalo de Sofía, significaba mucho más que el dinero. Era la prueba de que, a pesar de todo lo que había pasado, la vida le había dado una segunda oportunidad. Se prometió a sí mismo que cumpliría con el deseo de Sofía, y que, de alguna manera, se convertiría en el hombre que ella había visto en él. Juan se fue de la iglesia con el sobre aún en sus manos, sintiendo su peso no solo como un símbolo material,
sino también como un compromiso que no podía tomar a la ligera. Caminó por las calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos, con el viento frío de invierno golpeando su rostro. Cada paso que daba le recordaba lo lejos que había llegado, desde aquella primera noche en la cárcel, el día que creyó que su vida estaba acabada, hasta ahora, cuando una fortuna inesperada le abría nuevas puertas. De regreso a la mansión, la casa se sentía extraña, casi irreconocible. Sin la presencia de Sofía, cada habitación parecía vacía y desolada. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, y por primera vez, Juan sintió una profunda soledad que lo envolvía. Pensó en Luisa y en la familia de Sofía, que seguramente estarían enfurecidos al enterarse de la herencia que no les correspondía. Pero ese ya no era su problema. Su mente estaba enfocada en el último deseo de Sofía, ayudar a los exconvictos. Pasaron algunos días antes de que Juan decidiera tomar acción. Guardó el sobre en un cajón, como si necesitara tiempo para procesar lo que venía después. Aunque la fortuna era una herramienta poderosa, sabía que cumplir con el deseo de Sofía no sería fácil. Ayudar a otros exconvictos implicaba enfrentarse a una realidad dura, llena de personas que, al igual que él, habían tocado fondo. Pero si Sofía había creído en él, también debía creer que otros merecían la misma oportunidad. Comenzó a investigar cómo podía establecer una organización dedicada a apoyar a exconvictos. Usó parte del dinero para contratar a un abogado que lo ayudara a entender los aspectos legales y creó una fundación en memoria de Sofía. Se tomó su tiempo para diseñar programas que no solo ofrecieran apoyo económico, sino también emocional, psicológico y de reintegración laboral. Sabía por experiencia que, al salir de prisión, las personas necesitaban algo más que un simple techo o dinero. Necesitaban a alguien que creyera en ellos. Mientras el proyecto tomaba forma, Juan visitaba las cárceles locales, hablando con reclusos, compartiendo su historia y explicando cómo la vida le había dado una segunda oportunidad gracias a una mujer que vio en él algo más que un exdelincuente. Al principio, muchos lo miraban con escepticismo. No creían en las segundas oportunidades, y mucho menos en las promesas de alguien que había estado en su lugar. Pero poco a poco, algunos comenzaron a escucharlo, a abrirse, y Juan sintió que su esfuerzo estaba comenzando a rendir frutos. Una tarde, mientras regresaba a la mansión, Juan recibió una llamada inesperada. Era Luisa. Su tono de voz, frío y distante, no era nada sorprendente para Juan, pero lo que dijo a continuación lo dejó perplejo. «Juan, necesito hablar contigo», dijo Luisa, sin rodeos. «Es importante». Juan se tomó un momento para procesar las palabras, sospechando que la llamada tenía que ver con la herencia de Sofía. Sabía que tarde o temprano se enfrentaría a la familia, y que ellos no aceptarían fácilmente la decisión de su abuela. «Está bien», respondió, intentando mantener la calma. «Podemos vernos mañana». Cuando colgó, un sentimiento de inquietud lo invadió. Sabía que Luisa y su familia no eran personas que se dieran por vencidas fácilmente. Aunque él había ganado legalmente la fortuna de Sofía, la lucha con ellos estaba lejos de terminar. Al día siguiente, se encontraron en una cafetería cercana. Luisa estaba acompañada por un abogado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una expresión severa. Juan podía sentir la tensión en el aire, pero decidió mantener la compostura. «No me voy a andar con rodeos, Juan», comenzó Luisa, entrelazando sus manos. «Esto es absurdo. No puedes quedarte con la fortuna de mi abuela. Eso nos pertenece por derecho». Juan la miró fijamente, sintiendo la rabia acumulada en sus palabras. Pero, en lugar de responder de inmediato, respiró profundamente y eligió cuidadosamente sus palabras. Sofía decidió que su fortuna fuera destinada a una causa que le importaba. «No fue una decisión mía», Luisa, respondió con firmeza, pero sin elevar la voz. «Sé que es difícil de aceptar,
pero su deseo fue ayudar a exconvictos y estoy comprometido a cumplirlo. Luisa frunció el ceño, claramente disgustada por su respuesta. Durante unos segundos, pareció que iba a replicar, pero se detuvo, miró al abogado y luego suspiró. ¿Realmente crees que un criminal como tú merece esto? Espetó finalmente, con una mezcla de desprecio y frustración. Las palabras de Luisa golpearon a Juan, pero se mantuvo sereno. Ya no era el hombre impulsivo que había sido antes. Había aprendido a controlar sus emociones, a pensar antes de actuar. Hace años, también me hubiera hecho esa pregunta, admitió, con un tono de reflexión. Pero si algo aprendí de Sofía es que todos podemos cambiar, si nos dan la oportunidad. Y lo que estoy haciendo ahora no es por mí. Es por ella, y por todas las personas que, como yo, necesitan una segunda oportunidad. Juan observó cómo el semblante de Luisa cambiaba por un momento. Su expresión de desprecio se suavizó, pero solo por un segundo, antes de volver a la actitud fría y calculadora que la caracterizaba. No estoy aquí para discutir filosofía de vida, Juan, dijo, cruzando los brazos. Solo quiero lo que es nuestro. Mi abuela estaba enferma, no estaba en su sano juicio cuando tomó esa decisión. Debes entender que todo esto puede terminar mal si decides seguir adelante con este plan absurdo. El abogado que la acompañaba asintió, interviniendo por primera vez. Tenemos razones legales para cuestionar el testamento, dijo con voz monótona. Podríamos llevar esto a los tribunales si es necesario. Creemos que la señora Sofía no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo ese cambio en su herencia. Juan apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la frustración crecer dentro de él. Sabía que luchar contra Luisa y su equipo legal podría ser una batalla larga y desgastante, pero no podía echarse atrás. No por él, sino por el legado de Sofía y por la promesa que había hecho de cumplir su último deseo. Entiendo sus preocupaciones, dijo con calma, mirando al abogado y luego a Luisa, pero tengo todos los documentos que respaldan la voluntad de Sofía. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y su decisión fue clara. Si deciden llevar esto a los tribunales, estarán desperdiciando su tiempo y dinero. No voy a ceder. El silencio que siguió fue tenso. Luisa miró a Juan con una mezcla de rabia e impotencia. Parecía que sus palabras no tenían el efecto que ella había esperado. ¿De verdad piensas que puedes hacer algo con ese dinero, Juan? Preguntó, con un tono de desafío. ¿Ayudar a criminales? Es una causa perdida. La gente como tú no cambia. No importa cuánto dinero tengas, siempre serás un delincuente. Las palabras de Luisa resonaron en su mente. Hubiera sido fácil perder la paciencia, pero Juan no dejó que lo provocara. Sabía que, en el fondo, ella no lo conocía, no sabía nada de su verdadero cambio. Aún así, algo en su interior le dolió al oír esas palabras. Quizás porque, en algún momento de su vida, él mismo había pensado lo mismo. Quizá tengas razón, Luisa, dijo finalmente, con voz suave. Quizá algunas personas nunca cambian. Pero yo ya no soy ese hombre, y tampoco me importa lo que piensen de mí. Lo único que me importa es cumplir con el deseo de tu abuela, porque gracias a ella soy alguien diferente. Si quieres llevar esto a los tribunales, estaré allí para defender lo que ella quería. La tensión en el aire se hizo palpable. Luisa apretó los labios, claramente furiosa por la firmeza de Juan. Finalmente, se levantó bruscamente de la silla, agarrando su bolso con un gesto brusco. Esto no ha terminado, Juan, dijo en tono amenazante. Lo sabrás pronto. Sin decir una palabra más, se marchó del lugar, seguida por el abogado, quien apenas le dirigió una mirada a Juan. Quedó solo en la cafetería, observando cómo la puerta se cerraba tras ellos, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la batalla no había terminado,
pero también sabía que estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. No estaba solo, tenía el legado de Sofía y la fortaleza que había ganado en su propio viaje. Con el tiempo, la fundación de Juan comenzó a tomar forma. Empezó a recibir casos de exconvictos que, como él, buscaban una oportunidad para reintegrarse en la sociedad. Cada uno de ellos traía consigo una historia distinta, pero todos compartían algo en común, el anhelo de una segunda oportunidad. La labor no fue fácil. Hubo días en los que las historias de los participantes lo abrumaban y la burocracia para obtener los permisos y recursos lo agotaba. A veces, los retrocesos parecían más grandes que los avances, pero cada pequeño logro, cada persona que lograba reinsertarse en la sociedad, era una victoria personal para Juan. Con el tiempo, la fundación creció. Se organizaron talleres de formación, programas de apoyo psicológico y alianzas con empresas locales que estaban dispuestas a ofrecer empleo a los exconvictos. Juan se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los que habían estado en prisión, buscando cambiar la narrativa en torno a ellos en la sociedad. Sin embargo, mientras su vida avanzaba en una dirección positiva, Luisa no se daba por vencida. A las pocas semanas de su encuentro en la cafetería, recibió una citación judicial. Luisa había decidido llevar el caso a los tribunales, argumentando que la herencia debía ser revisada y que Sofía había sido manipulada en su última etapa de vida. La noticia lo golpeó como un balde de agua fría, pero Juan no se dejó intimidar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión aumentó. Sus abogados lo prepararon para lo que vendría, y aunque sabía que la lucha sería dura, se sentía seguro de que estaba del lado correcto. La historia de Sofía era un testimonio de redención, y él estaba decidido a honrar su memoria. El día del juicio llegó. Juan se presentó en la sala del tribunal, rodeado de su equipo legal. Luisa estaba allí, con una expresión de determinación que no podía ignorar. Mientras se sentaban frente al juez, Juan respiró hondo, recordando el legado que llevaba en su corazón. La sala del tribunal se llenó de murmullos cuando el juez hizo su entrada. Una vez que se sentó, se dio inicio a la audiencia. Luisa, acompañada de su abogado, comenzó a presentar su caso, argumentando que Juan había aprovechado la vulnerabilidad de Sofía. Mi abuela estaba enferma, y no tenía la capacidad mental para tomar decisiones adecuadas sobre su herencia, dijo Luisa, su voz resonando con emoción. No podemos permitir que alguien como él se quede con lo que le corresponde a nuestra familia. Juan escuchó con atención, sintiendo cómo el peso de las palabras de Luisa intentaba hacer mella en su determinación. Pero cuando fue su turno de hablar, decidió que era el momento de compartir su verdad. Sofía no fue manipulada, comenzó, con voz firme. Ella tomó su decisión en pleno uso de sus facultades. Durante los últimos meses de su vida, ella encontró en mí una confianza que nunca había tenido en nadie. Me enseñó el verdadero significado de la redención. No solo cambió mi vida, sino que también me inspiró a ayudar a otros a cambiar la suya. A medida que compartía su historia, notó que algunos en la sala comenzaban a escuchar con atención. Recordó los momentos que había pasado con Sofía, las conversaciones profundas sobre la vida y la esperanza. Esa conexión genuina era lo que lo impulsaba, y quería que todos en la sala lo entendieran. La fundación que he creado en su honor no solo se trata de mí, sino de todos los que han sido rechazados por la sociedad, continuó, sintiendo que sus palabras resonaban en el corazón de los presentes. Merecen una segunda oportunidad, y es un legado que Sofía quería dejar. Después de escuchar a ambas partes, el juez se retiró para deliberar. La espera fue tensa. Juan sentía la adrenalina corriendo por sus venas, mientras las horas se alargaban como si fueran días. Finalmente, el juez regresó a la sala, su rostro imperturbable mientras tomaba su lugar en el estrado. He escuchado los argumentos de ambas partes, comenzó, su voz firme. El testamento de la señora Sofía es claro y legalmente válido.
En mi opinión, no hay evidencia suficiente para invalidar su voluntad. Por lo tanto, fallo a favor del demandado, Juan. Un susurro recorrió la sala. Luisa se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos en estado de incredulidad. El abogado a su lado frunció el ceño, pero Juan sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había ganado, pero más importante aún, había defendido el deseo de Sofía. Mientras la sala se vaciaba, Luisa se acercó a él, su mirada llena de ira y desesperación. Esto no ha terminado, Juan. Siempre tendrás el pasado persiguiéndote, sin importar cuánto dinero tengas, dijo, sus palabras cargadas de rencor. Juan, sin embargo, estaba en paz. Sabía que su pasado era parte de su historia, pero no lo definía. Quizás, respondió con sinceridad. Pero estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el legado de Sofía. Y ahora tengo una nueva misión, demostrar que todos merecen una segunda oportunidad. Con el juicio a su favor, la fundación de Juan comenzó a recibir más apoyo y atención. Con la historia de su éxito en el tribunal, pudo atraer a más donantes y a aliados que creían en su causa. Las vidas de muchas personas comenzaron a cambiar gracias a su esfuerzo y dedicación. El trabajo no fue fácil, pero Juan se sentía realizado. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para impactar vidas. Se acercó a cada historia con empatía, recordando su propia lucha y lo que Sofía había hecho por él. Mientras tanto, las acciones de Luisa no se detuvieron. Aunque había perdido la batalla legal, intentó desacreditarlo públicamente, esparciendo rumores sobre su pasado. Sin embargo, el apoyo que había cultivado en la comunidad fue más fuerte que cualquier ataque. La gente comenzó a ver a Juan no como un ex convicto, sino como un hombre que estaba cambiando su vida y la de otros. Pasaron los meses, y aunque la lucha por la fundación seguía, Juan también sentía la necesidad de reconciliarse con su pasado. Un día, decidió visitar la prisión donde había pasado tanto tiempo, no como un recluso, sino como un hombre libre que había logrado transformar su vida. Al entrar, los recuerdos lo abrumaron, y aunque el lugar seguía siendo opresivo, había una sensación de liberación en su interior. Se acercó a los reclusos, compartiendo su historia, su viaje y lo que había aprendido. Su sinceridad resonó con ellos, y vio cómo algunos comenzaron a mirar hacia el futuro con esperanza. Esa visita marcó un nuevo comienzo para Juan. Su enfoque se amplió, y decidió que su fundación no solo se centraría en ayudar a los exconvictos, sino también en educar a la comunidad sobre la importancia de las segundas oportunidades. En medio de su labor, conoció a Camila, una joven que también trabajaba en el ámbito de la reintegración social. Compartían la misma pasión por ayudar a los demás, y a medida que trabajaban juntos, la conexión entre ellos creció. Juan se dio cuenta de que su corazón, una vez lleno de cicatrices, estaba listo para abrirse nuevamente. Camila era comprensiva y solidaria, y, a diferencia de Luisa, nunca lo juzgó por su pasado. Ella veía en él la fuerza y la determinación que lo habían llevado a donde estaba. Juntos, comenzaron a soñar en grande, planeando proyectos que podían beneficiar a más personas. En un evento de recaudación de fondos, mientras compartían su visión para el futuro, Juan tomó la mano de Camila y le sonrió. Se sentía completo, no solo por el impacto que estaban teniendo, sino también por el amor que había renacido en su vida. Años después, mientras miraba a su alrededor en la ceremonia de graduación de un grupo de exconvictos que habían completado su programa de reintegración, Juan sintió una oleada de gratitud. Había recorrido un largo camino desde su oscuro pasado, y aunque había enfrentado obstáculos, había encontrado luz en la oscuridad. El legado de Sofía seguía vivo en cada uno de ellos, en cada historia de éxito que ahora florecía. Mientras abrazaba a Camila y juntos aplaudían a los graduados, Juan se dio cuenta de que había cumplido su misión. Había aprendido a transformar su dolor en propósito, y eso era lo que realmente importaba.
Sofía había creído en él cuando nadie más lo hacía, y ahora, él estaba devolviendo esa fe al mundo. Cada vida que tocaba era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza, la redención y el amor. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Juan entendió que su vida, una vez marcada por la culpa y la desesperanza, se había convertido en un testimonio viviente de que todos merecemos una segunda oportunidad. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. Un hombre volvió de un oscuro lugar, caminando solo, buscando un nuevo hogar. Cargaba en su pecho el peso del ayer, los sueños perdidos, un futuro que temer. La vida le dio una oportunidad, en su camino un destino marcado. Una anciana de mirada serena le ofreció un refugio, su alma en pena. Y en el silencio de la noche, un corazón lucha por encontrar su voz, tejiendo esperanzas en el aire de un pasado que fue, pero no es su adiós. Él prometió renacer de las cenizas, de la culpa y el miedo, buscar nuevas sonrisas. La familia distante, sombras en la luz, con corazones fríos, buscando su cruz. Ella vio su grandeza detrás de su error, en cada paso dado, sembrando amor. Pero los ecos de un dolor oculto lo atraparon de nuevo, un camino tumultuoso. La traición fue un golpe, una daga en su ser. Sin embargo, en su alma renació el querer. Y en el silencio de la noche, un corazón lucha por encontrar su voz, por encontrar su voz, tejiendo esperanzas en el aire de un pasado que fue, pero no es su adiós. Él prometió renacer de las cenizas, de la culpa y el miedo, buscar nuevas sonrisas. Cuando la vida se torna gris, un nuevo amanecer, un acto de fe. Las promesas susurran en la brisa, en cada lágrima una historia que empieza. Y en el silencio de la noche, un corazón lucha por encontrar su voz. Tejiendo esperanzas en el aire de un pasado que fue, pero no es su adiós. Él prometió renacer de las cenizas, de la culpa y el miedo, buscar nuevas sonrisas. En la penumbra florece la verdad, un hombre perdido ahora en libertad. Las sombras se desvanecen, el amor florece.